otros hermanos honorarios, como es la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, que están desfilando junto a su señor, junto a su protector, el señor de ánimas de ciegos, que bueno, yo creo que es una de las siluetas, uno de los iconos de la Semana Santa de Málaga. Y dentro de ser un día de contrastes y una cofradía de contrastes, quizá el contraste de las demás secciones de las reales cofradías fusionadas respecto al señor de ánimas, yo creo que está muy marcada, ¿no? En cuanto a atmósfera, creo, ¿no? Sí, la marcialidad con la que habitualmente marcha este crucificado, pues es ese contrapunto también, ¿no? Por el color negro también de las túnicas, quizás la sección que imprime un sello, pues más sobrio en cuanto a la estampa, ¿no? Aquí vemos este conjunto procesional, pues tan conseguido, ¿verdad? Rematado por ese crucificado que, felizmente restaurado hace unos años, y pues que es una joya del patrimonio eclesiástico y, por supuesto, del patrimonio de nuestra Semana Santa de Málaga. Esto además, que se nos muestra a los sones de la música de la brigada paracaidista, también uno de los acompañamientos y de los hermanos mayores honorarios históricos de esta hermandad. Poco a poco va adentrándose en la plaza de la Constitución. Vemos detrás ese reguero de capirotes azules que nos anuncia también la llegada de la Virgen del Mayor Dolor. El Cristo de ánimas de ciego, que ha sido trasladado esta mañana. Sí. Que es uno de los actos matutinos de la Semana Santa, pues que congrega un gran público, de un número de curiosos que tenemos quizás en el acervo popular, que la Semana Santa solo se vive con las procesiones de por la tarde, pero por la mañana, que si el traslado del cautivo el sábado de pasión, que si el desembarco de la Legión y la guardia de Mena durante las mañanas. Es decir, hay una agenda popular asentada en la ciudad, en la que, por supuesto y por derecho, forma parte el traslado de... El desfile de regulares los domingos de Ramos antiguamente, que claro, también causaban sensación. Y el traslado de ánimas de ciego, pues igualmente. Hay una misa previa que se celebra a las 10 de la mañana, y después de ella, lo de las 11, ya tiene lugar el traslado. Hoy he visto más gente que otros años. Es decir, he visto muchísima gente por el recorrido que es corto, calle San Juan abajo, calle Nueva arriba, después Especería, Cisneros y Casa Hermandad en Pasillo de Santa Isabel. Pero evidentemente pues llama la atención, también el orden militar, el rigor militar, la talla del Cristo de ánimas, verlo tan cerca, llevado en este caso por los mandos paracaidistas, que ahí los tenemos, ¿no? Ahí está efectivamente el que ha presentado el cartel este año, el coronel de turno, de jefe de la brigada de Almogávares 4 de Paracuellos del Jarama, que es el que este año ha presentado el cartel, que siempre lo presenta, el cartel de guardia y traslado, que se celebra la guardia ayer y el traslado hoy. Y pues este año él es hombre de trono, ha salido varios años con ánimas de ciego, es, como yo le decía, uno de los nuestros, pero este año por cuestiones de protocolo, evidentemente, pues va presidiendo. Pequeñitos, que nos encanta. A mí los que me encantan son lo de vuestra cofradía, tuya y la de Pedro. Sí, son una especie de paréntesis. Eso es. Una especie de verso libre. Tú lo has dicho, son un verso libre. Ellos van... Nos referimos a la guardería de los Dolores de San Juan. Evidentemente, estábamos viendo los pequeñines ahí. Y a mí me encanta verlos porque aportan un contrapunto de alegría en esa sobriedad que tiene que presidir, evidentemente, en una cofradía de silencio como es la vuestra. Pero ese contrapunto que dan me encanta. Pero es una manera también hablamos de esa fidelidad, porque además es una cofradía en la que ninguna cofradía es fácil cumplir la penitencia, ¿no? Pero es verdad que los dolores con el ir en silencio y en fin, pues hay que enganchar a los niños de muchas maneras. Entonces dejarle un poquito de margen de libertad, pues eso hace también que ellos se sientan partícipes de su cofradía. El señor de... 375 años contemplan a ese crucificado de Pedro de Zaya. El año pasado, 2024, se cumplían ese aniversario, esos 375 años fechados, porque hay algún otro ilustre que dice que puede ser anterior. Claro, eso es el informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que fue el encargado de restaurar esta imagen, pues en el informe post-rehabilitación pues daba a entender que podría ser de una datación anterior. De hecho, esa impronta con la policromía tan clara,
eso, que es una policromía que nos sorprendió a todos en aquel momento, en aquella acostumbrado a esa estampa añeja que teníamos en la mente, ¿verdad? Distinta. Y que vemos que se aleja un poco del naturalismo barroco, buscando un lenguaje preciosista propio de una década, de un siglo anterior. Un manierismo, quizás. Y la forma en la que está dibujada la sangre sobre el cuerpo, el paño de pureza con los tonos dorados. Es verdad que parece que nos lleva a una época un poco anterior. Y la que nos lleva a un sempiterno sonido es el bolero. Escuchamos estos sonidos para Ánima de Ciego. Bolero militar de Jazz de Boguel, que ha sonado ahí en la tribuna para el Cristo de Ánimas de Ciegos, y tenemos al Coloso de San Felipe, al Santísimo Cristo de la Sangre, por esa calle de Puerta de Buenaventura, bajando hasta el Piazza.
7:15 de la tarde, una estampa peculiar, cuanto menos. El Señor de Ánimas terminando Calle Lario y la Virgen de Mayor Dolor. Y con ello ya se acaba las Reales Cofradías fusionadas al fondo de la calle. Señor Moraleda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentra usted? Bien. Hoy es uno de esos días que uno saca voz de madurito atractivo. En la voz lo único, porque el resto es cuerpo escombro. Quizás menos este año porque no he tenido que emplear mucho la voz. Nosotros estuvimos viéndole ayer un poquito hasta que encerraron y creo que usted tiene mucho de director de orquesta. Sí, ¿verdad? Sí, tiene un director de orquesta dentro. Tengo que corregirme, sí. No, está bien. Tengo que corregirme, sí. ¿Sabes lo que tiene que corregir? Ponerte el escapulario derecho. Sí, ya me lo También te han dicho, Sí, ¿no? Se acercó Lourdes, la señora esposa de Ignacio Castillo, y me dijo, es verdad que llevas el escapulario bordado, doblado. Vale. Aparte, que tengo unos compañeros que tampoco se percatan de ese tipo de cosas. Yo generalmente siempre voy colocando, pero a mí no. ¿La pelea con el capillo bien también? También. Sí, no, es que, a ver. Hoy están mucho peor los capillos y las faraonas. Con el viento que hace. Claro, es lo que tienes el novato. Yo cuando llegué allí estaban todo el mundo con los imperdibles y tal. Yo no llevaba imperdibles ni absolutamente nada. Y a poco que estuve andando un poco por la Casa Hermandad me di cuenta de que no sé andar con capa. Así que, pero bueno. De todo se va aprendiendo, igual que el tema del martillo. También para el año que viene, si siguen confiando en mí, que no lo sé, pues me cogeré un martillo metálico que suena un poquito más. Sobre todo para las calles amplias, que es donde el sonido se disipa un poquito más. Tenemos en imagen al Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos, atribuido tradicionalmente a Pedro de Zaya, pero tras la última restauración que se llevó a cabo por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se pone en duda tanto su datación temporal, sobre 1649, como su autoría. Además fue un cambio muy brusco, no solo por el color que presentaba la talla. Es verdad que antes de la restauración era un color más oscuro, llegó más blanquito y además prescindió de la corona de espinas, que es como lo estamos viendo ahora mismo. Y al fondo, la Virgen del Mayor Dolor con San Juan Evangelista recrea esa sacra conversación, la primera, en Málaga. Y bueno, pues parece que el San Juan le susurra a la Virgen que, oye María, la muerte no es el final del camino, que es lo que van cantando la Brigada Paraquedista y que iremos escuchando de manera sucesiva durante la tarde de este miércoles santo. Esa corona de espinas que era bastante tosca. Y la verdad que lo sienten tan suyo, sienten a la cofradía, y a Málaga ciudad, pero a la cofradía de la Paloma como algo tan identitario, tan de ellos, que bajan a Málaga con muchísima ilusión y esperando que llegue el día de estar en la procesión con su Virgen de la Paloma. Esta mañana hemos participado en la misa, después hemos estado en la recepción con ellos en el ayuntamiento y se desviven en elogios hacia la cofradía y hacia la Virgen de la Paloma y hacia la ciudad de Málaga. Además, el propio alcalde, en unas declaraciones que nos ha hecho hace unos instantes, decía que él pasaba toda la Semana Santa en Madrid, pero que para él era una cita ineludible el bajar a Málaga, sí, a participar en el cortejo de la Virgen de la Paloma. Así es, y me consta porque lo ha dicho, y una prueba evidente es que además ha bajado con su mujer está embarazada además, ha venido ya en un estado de embarazo avanzado y aquí están también disfrutando de la Semana Santa. Francisco, ¿qué le debe la ciudad de Málaga a la Semana Santa? Yo no sabría concretártelo, le debe mucho, se debe mucho la una a la otra. Yo creo que no podríamos concebir esta época del año en Málaga, la primavera, si no tuviésemos la Semana Santa y esta Semana Santa, con esta forma de entender las procesiones, de entender las cofradías tan diversa, ¿verdad? Tan compleja también, tan diferente y tan igualitaria. Yo quizás estoy diciendo cosas que son un poco contraproducentes, pero es que la realidad que creo yo que nos diferencia de otras Semanas Santas, de otros sitios donde pueden haber procesiones, es precisamente lo que nos caracteriza. Cofradías grandes en tamaños, en volumen, en vinculación con Fuerzas Armadas, cofradías más íntimas. Como estamos viendo por ahora ejemplo, mismo. Vamos a contemplar esa subida del Cristo de Ánimas de Ciegos en esa rampa de acceso a la Santa Iglesia Catedral.
Estamos viendo, Francisco, este entorno que rodea la Santa Iglesia Catedral, que también se ha incorporado afortunadamente al discurrir de todas las hermandades. Lo hablábamos antes. Yo creo que ese redescubrimiento de todo el entorno de la catedral, ya prácticamente en sus 4 fachadas, ¿verdad? Incluso está por calle Cañón, que me parece que Mediadora... Sí. Creo que pasa por ahí, no sé si sigue pasando todavía. La Salud también. Y la Salud también, ¿verdad? Pues son unos espacios, como comentábamos antes, que no se utilizaba. ¿Quién iba a imaginar que por calle Cañón iba a pasar una cofradía recientemente, por ejemplo? Y ya como tú me dices, pues incluso hay 2 y posiblemente venga alguna más con el tiempo. Y se ha ganado todo ese espacio. El hecho de la rampa, pues ha facilitado la entrada y también ha creado un espacio donde también se puede ver con cierta comodidad cómo las cofradías van subiendo la rampa, que tiene una pendiente considerable, y cómo después el trono gira en la puerta y se adentra hacia la catedral. Yo creo que Molina Lario también es una calle que aporta a la Semana Santa. Las cofradías entran con mucha majestuosidad desde abajo, desde la Plaza de la Marina, y bueno, es una de las aportaciones que el nuevo recorrido oficial, que ya no está nuevo, es decir, seguiremos hablando siempre nuevo, pero ya tampoco no lo es tanto, aporta. El paso de la Plaza de la Marina, pues evidentemente hay que hacerlo, y a lo mejor queda un poco más abierto, ¿no?, en cuanto a la música, me refiero sobre todo. Pero bueno, son espacios que creo que han venido a quedarse, y lo que hay que hacer es intentar ir mejorándolo cada vez desde la propia experiencia de los años. Hablamos del ambiente que se genera en la ciudad, en la Semana Santa y en los días previos, pero también es necesario también tener en cuenta que ese vitalismo cofrade de la situación del miércoles santo procesionalmente hablando, teníamos en pantalla, y ahora nos centramos en la entrada del Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos a la Santa Iglesia Catedral, una vez culminada la subida por esa rampa que da acceso a la Puerta del Sol. Maniobra de giro a la izquierda. Decíamos en ese trono que Jesús Castellano diseñó para que se tallara allá por el año 96, siguiendo las directrices inspirándose en el anterior de Adrián de Sueño, que todavía anda por Fuengirola, con las fusionadas de Fuengirola. Uno de los años 50, ¿no? Sí, que tenía esa cabeza de San Juan de Gollao en el frontal, y que mantiene en este caso, pero en postura distinta. Van abrochando esa curva que siempre comentamos su dificultad, porque viene con un matiz añadido, que es que vienen de solventar la rampa, ¿no? Una rampa nunca es fácil para un trono, y esa rampa encima viene abrochada, o sea, rematada por un abroche de curva que es muy cerrada, y vemos como los caballeros paracaidistas no se separan de su Cristo, no. Ellos lo escoltan del principio hasta el final. Caballeros y damas, cierto. Acompañan al Cristo de Ánimas de Ciego, que como vemos se posa en el suelo de esta Puerta del Sol. Los caballeros y damas paracaidistas no hacen ninguna intervención en la catedral, ellos siguen formando parte del cortejo en silencio, hasta que luego, una vez que salgan, pues por supuesto volverá a sonar muchas veces el bolero, como sonó en el Via Crucis del año 2024, cuando presidió el Via Crucis de la agrupación de cofradías, y la banda de cornetas del Paso y la Esperanza adaptó al género de cornetas el bolero. Hizo una adaptación, pero una adaptación terminada en on, porque era magnífica. Fue un acontecimiento en el mundo cofrade de la ciudad, esa marcha. Y bueno, pues no pasó inadvertida. No, porque además era la duda, ¿no? Bueno, sale Ánimas, ¿sonará el bolero? ¿No sonará? Pues sí, sonó. ¿Y de qué manera? Gracias a los sones del Paso. Y cuando entró, además, ahora que tenemos este impar, lo puedo decir, cuando entró con ese Anima Christi cantado por una coral hacia capela, para mí fue un momento magnífico. Fue un Via Crucis de feliz recuerdo, como lo fue este año también el presidido por el Señor de la Sagrada Cena, que veremos mañana. Hablando de la Puerta del Sol, de este costado de la catedral de la calle Postigo de la Abadía, hay que recordar que en otro tiempo no hubiese hecho falta la rampa, porque precisamente la cota de la calle estaba a la altura de esa puerta. Esta calle, bueno, pues dentro de las actuaciones de reurbanización que se fueron acometiendo en esta zona del centro de Málaga, incluyeron rebajar la cota, por lo que, bueno, tuvo que también construirse esa escalinata y bueno,
pues una rampa además que durante mucho tiempo fue demandada por los cofrades, parecía casi utópica, que fuésemos a ver algún día ver a cofradías entrando por una puerta y saliendo por la otra. Y digamos polémicas, entre comillas, aparte de algunas cofradías que reclaman su derecho a hacer un paso más largo o más, una estancia mayor en la catedral o no. Yo creo que es un acierto que se haya incorporado esa puerta para que las cofradías que lo quieran puedan hacer ese paso por el transepto, ¿verdad, Pedro? Y bueno, y ganar un espacio nuevo, ¿no? Es que además son dos cuestiones que son independientes. Es cierto que hay cofradías que digamos por su tradicional estación de penitencia, que han sido pioneras, que la han mantenido en el tiempo y han hecho el recorrido completo, pues verdad que históricamente pues como que contemplan esa opción, ¿no? Sí. Y desde luego es algo que siempre se puede plantear. También es cierto pues que el planteamiento actual facilita que muchas hermandades hagan este tránsito y el discurrir lo hace desde luego más continuo, ¿no? Y que todo tiene su... Yo recuerdo cuando todas hacían el recorrido completo de la catedral, estábamos acostumbrados a eso, y el punto de inflexión fue aquella exposición que se hizo en el trascoro de la catedral. Sobre la Sábana Santa. Efectivamente, que de alguna forma acotó de otra forma diferente, empezamos a replantearnos las cosas quizás desde ahí. Que para no desmontarla durante la Semana Santa se nos acotó a las hermandades el itinerario que teníamos que recorrer. Y desde entonces hasta hoy, pues un poquito menos. Se utilizó la girola, ¿no? La girola, es que yo creo recordar que se utilizó la girola. Bueno, en mis tiempos de hombre de trono, en ese quinquenio de entrada en la catedral, el lustro catedralicio que decía don Antonio Domínguez, ex hermano mayor, hacíamos el recorrido por el trascoro. Pero después recuerdo que se utilizaron otros recorridos. Suena Anima Christi, adivino. Pero no sé si el sonido nos llega bien. Nos llega bien, pues lo escuchamos. Que surgió la Casa Hermandad y luego los alrededores de ese perchet que ya iba desapareciendo también. Volvemos a la catedral, el interior de la catedral con el Cristo de Ánimas de Ciegos. Veíamos también a la Virgen del Mayor Dolor acercándose a ese mismo enclave y también a la comitiva nazarena negra con faja de pita de Ánimas de Ciegos en el exterior del Patio de los Naranjos.
estampas bellísimas del Señor de San Juan, que nos recordaban a ese Vía Crucis, ¿verdad? En el que viajaba en una cruz arbórea, ¿no? En la cruz plana, y en un trono cedido por la cofradía de la Nazareno de las Torres de Álora, concretamente del Cristo de los Estudiantes. Allí, madera barnizada, muy sobrio y más pequeño, claro. Sí, es una fecha, es un día que se presta a muchos cambios estéticos, el del Vía Crucis, de presentar a tus imágenes de una manera distinta, como suele ser en su salida procesional de Semana Santa. Escuchen el sigilo de los capataces ordenando a sus hombres. El Santísimo Cristo de Ánimas de Ciegos que continúa con su maniobra de salida de la Catedral de Málaga, Pablo Mapelín. Con ese redoble de granaderos que toca el caja de la banda de música de la Brigada Paracaidista. Braganza, que se llama. Y que este año es el último que viene, bueno, pues redoblando de esa manera tan característica, ¿no? Ya detenido el Señor de Ánimas en el patio de los Naranjos, mientras los caballeros paracaidistas se van incorporando a esta apertura. Una personalidad única a este palio, mientras vemos como el Señor de Ánimas sale en un juego de luces con este cielo de día, ¿verdad? Claro, porque veíamos incluso la cruz guía de la Expiración salir con la luz del día, ¿no? Que es una cosa muy poco probable, muy inusual, y vemos como ese cielo del día pues contrasta ya con esos hachones encendidos de Ánimas, y cómo se reflejan las sombras y las luces en nuestra, por qué no decirlo, descomunal catedral, porque somos, creo que hablo por todos los que estamos en esta mesa, unos profundos orgullosos de la catedral que tenemos en Málaga, Pedro, que muchas veces comentamos que yo creo que muchos malagueños no la conocen en profundidad y muchas veces no valoramos la grandísima joya que tenemos con nuestro primer templo de la diócesis. Totalmente, además yo creo que hay muchísima gente que cuando se acerca a la catedral es en Semana Santa y presenciando las estaciones de penitencia. La descubre. Totalmente. Sí. Yo como docente me encuentro muchísimo en esa tesitura de que los niños y las niñas a veces la primera vez que han ido a la catedral ha sido para ver una cofradía. Y hablamos siempre aquí, normalmente hablamos muchas veces aquí de, Pedro, de cuán distinta es ver una cofradía en la calle a verla en la catedral, con el aire que se respira en la catedral, ese intimismo, esa
Bueno, es que es un recogimiento, es una vivencia que está toda... Es otra Semana Santa, se podría decir, desde luego. Y bueno, vivirla desde dentro de un cortejo igualmente es una vivencia que difícilmente se puede entender desde otros lugares. Qué plano que tenemos, que tapa, cómo se recorta la cruz en los testeros de los muros de la